¿Cómo nos puede preocupar tanto nuestra felicidad cuando la humanidad se enfrenta a tantos problemas? El hambre, la pobreza, las condiciones de vida miserables, las escasas oportunidades de la mayoría de las personas para desarrollar su habilidad y su talento. En realidad, hasta que no has dejado tus propios problemas no puedes tener una perspectiva correcta para comprender los problemas del mundo. Tu propia casa está hecha un desastre, tu propio ser interior es un caos. ¿Cómo vas a tener una perspectiva para comprender problemas tan extensos? Ni siquiera te comprendes a ti mismo. Empieza por ahí, porque si empiezas por otro lado no llegarás a ninguna parte. Las personas en un estado de terrible confusión mental empiezan por ayudar a los demás, y a proponer soluciones. Esas personas han causado más problemas en el mundo de los que han resuelto. Esos son los que realmente crean las dificultades. Los políticos, los economistas, los llamados funcionarios, los misioneros. Ellos son los que crean las dificultades. Aún no han resuelto su conciencia interior, y siempre están dispuestos a abalanzarse sobre cualquiera para resolver sus problemas. Así es como evitan su propia realidad. No quieren enfrentarse a ella. Prefieren meterse en otras cosas, con otras personas. Con eso tienen algo que hacer, una buena distracción. Recuérdalo. Tú eres el problema del mundo. El problema eres tú, y a menos que ese problema se resuelva, hagas lo que hagas solo contribuirás a complicar aún más las cosas. En primer lugar, arregla tu casa, crea en ella un cosmos, porque ahora es un caos. Hay una antigua fábula india, una historia de hace muchos años, pero de gran importancia. Érase una vez un gran rey, tan grande como estúpido, que se quejaba de que al pisar la tierra se hacía daño en los pies, y ordenó que cubrieran todo el reino con cuero para protegerlos. Pero el bufón de la corte se rió de la idea. Era un hombre inteligente. Dijo: la idea del rey es sencillamente ridícula. El rey se enfadó mucho y le dijo al bufón: o me das otra alternativa o morirás. El bufón dijo: señor, corta unos trocitos de cuero y póntelos en los pies. No hay por qué cubrir toda la tierra de cuero. Solo con cubrirse los pies basta para cubrir toda la tierra. Ese es el comienzo de la sabiduría. Desde luego que hay problemas. En eso estoy de acuerdo. Y problemas muy graves. La vida es un infierno. Ahí tenemos el sufrimiento, la pobreza, la violencia, locuras de todas clases. Es cierto. Pero insisto en que el problema surge del alma del individuo. El problema existe porque existe el caos en el individuo. El caos general no es sino una multiplicación del mismo fenómeno. Todos hemos aportado nuestro propio caos al total. El mundo no es sino una relación. Estamos relacionados los unos con los otros. Yo soy neurótico. Tú eres neurótico, y la relación se vuelve muy neurótica. No solo se dobla, sino que se multiplica. Y como todos están neuróticos, el mundo es neurótico. Hitler no apareció así como así. Lo creamos nosotros. La guerra no surge así como así. La creamos nosotros. Es nuestro pus, lo que asoma. Es nuestro caos lo que causa las víctimas. El comienzo está relacionado contigo. Tú eres el problema del mundo. De modo que no evites la realidad de tu mundo interior, porque eso es lo primero. Tal como estás ahora, no eres capaz de ver la raíz del problema, sino solo los síntomas. En primer lugar, averigua dentro de ti cuál es la raíz e intenta con todas tus fuerzas cambiarla. No es la pobreza. La raíz es la avaricia, y la pobreza la consecuencia. Si te limitas a luchar contra la pobreza no pasará nada. La raíz es la avaricia. La avaricia es lo que hay que erradicar. El problema no es la guerra, sino la agresividad individual. La guerra es simplemente la suma de la agresión de los individuos. Por muchas manifestaciones que hagáis, la guerra no cesará. A algunas personas les va ese rollo, y os las encontraréis en todas las manifestaciones. A mí me encantaban cuando era niño. No me perdía ni una, y la gente mayor de mi pueblo empezó a preocuparse. Decían: pero si vas a todas las manifestaciones, da igual que sea de comunistas o de anticomunistas. Siempre estás allí. Yo les decía: es que me gusta. Me da igual la ideología política. Me gusta gritar. Me gusta andar por ahí. Puedes disfrutar o no. Da lo mismo, porque las guerras continúan. Y si te fijas en los que protestan, te darás cuenta de lo agresivos que son. No verás la paz en sus rostros. Están dispuestos a pelear. Las manifestaciones en favor de la paz pueden convertirse en cualquier momento en disturbios. Son personas agresivas.
Muestran su agresividad en nombre de la paz. Están dispuestos a pelear. Si detentaran el poder, si tuvieran la bomba atómica, la soltarían para crear la paz. Eso es lo que dicen todos los políticos, que luchan para que reine la paz. El problema no es la paz, y las manifestaciones no contribuyen a nada. El problema consiste en la agresividad interior de los individuos. Las personas no se encuentran a gusto consigo mismas, y por eso tiene que existir la guerra, porque en otro caso la gente se volvería loca. Cada década una guerra descarga a la humanidad de la neurosis. Quizás os sorprenderá saber que los psicólogos descubrieron un fenómeno muy extraño en la Primera Guerra Mundial. Mientras duró la guerra, el número de personas que se volvieron locas fue casi nulo. No hubo suicidios, no se cometieron asesinatos y la gente incluso dejó de volverse loca. Muy extraño. ¿Y qué tiene eso que ver con la guerra? Quizá no se cometieran asesinatos porque los asesinos estaban en el ejército, pero ¿y los suicidas? Quizá también estuvieran en el ejército, pero ¿y los locos? ¿También dejó la gente de volverse loca? Lo mismo ocurrió en la Segunda Guerra Mundial, en mayor proporción, y entonces ya se conocía el vínculo, la asociación. La humanidad va acumulando cierta cantidad de neurosis, de locura, y cada década tiene que librarse de ella. Por eso cuando hay guerra, la guerra significa que la humanidad entera se ha vuelto loca, no hay necesidad de volverse loco individualmente. Todos están locos, y no tiene sentido intentarlo individualmente. Cuando una nación está asesinando a otra y hay tantos suicidios y asesinatos, ¿qué sentido tiene que se cometan a título individual? Puedes verlo por la televisión y disfrutarlo, leerlo en los periódicos y pasarlo bien. El problema no es la guerra, sino la neurosis individual. Hay que cambiar las raíces. Hace falta una transformación radical, porque las reformas ordinarias no servirán de nada. Pero quizá no lo entendáis. Hablo de la meditación, pero no comprendéis la relación. ¿Qué relación tiene la meditación con la guerra? Yo sí veo la relación. Vosotros no la veis. Yo lo entiendo así. Si tan siquiera el 1% de la humanidad meditara, desaparecerían las guerras. Y no hay otra manera. Hay que liberar esa cantidad de energía meditativa. Si el 1% de la humanidad, es decir, una de cada 100 personas, se pone a meditar, las cosas adquirirán un cariz completamente distinto. Disminuirá la avaricia y, naturalmente, disminuirá la pobreza. La pobreza no existe porque haya escasez. Existe porque la gente acumula, porque son avariciosos. Si vivimos en el ahora, hay suficiente. La Tierra tiene suficiente para darnos, pero si hacemos planes para el futuro, si acumulamos, entonces surge el problema. Pensad qué pasaría si las aves acumulasen. Que unas cuantas serían ricas y las demás pobres. Las aves de Estados Unidos serían las más ricas, y el mundo entero sufriría. Pero como no acumulan, no hay pobreza. ¿Habéis visto un pájaro pobre? Si se fijan en los animales del bosque, no hay ninguno pobre ni ninguno rico. Ni siquiera se ven pájaros gordos y pájaros delgados. Todos los cuervos son casi iguales. No se los puede distinguir. ¿Por qué? Porque disfrutan, no acumulan. Incluso engordar significa que estás acumulando en el cuerpo. Es una actitud mezquina. Los ávaros tienen estreñimiento. Ni siquiera pueden desprenderse de los excrementos. Acumulan. Controlan incluso la defecación, acumulan incluso la porquería. Acumular es un hábito para ellos. Vivir en el momento, vivir en el presente, vivir con amor, en amistad. El mundo sería completamente distinto. El individuo tiene que cambiar, porque el mundo no es sino un fenómeno proyectado del alma individual. Entonces se interesará por los problemas del mundo, pero su interés tendrá una dimensión diferente. Quizá no podáis comprenderlo. Hay personas que vienen a verme y me preguntan, ¿pero qué haces? Hay pobreza y hay fealdad, y tú enseñando meditación. Ya está bien. Haz algo por la pobreza. Pero no se puede hacer nada por la pobreza directamente. Hay que liberar la energía meditativa para disfrutar del momento. Entonces no habrá pobreza. El comunismo no va a eliminar la pobreza. No la ha eliminado en ninguna parte. Ha creado nuevas formas de pobreza, y peores, más peligrosas. El comunista es mucho más pobre porque también ha perdido su alma. Ha dejado de ser un individuo. Ni siquiera tiene libertad para rezar y meditar. Eso no ayuda a las personas. Las destruye. Esos son los buenos samaritanos. Hay que evitarlos. Y cuando una persona medita empieza a alcanzar la plenitud. Si es pintor, será un gran pintor.
Si es poeta, de su alma brotará de repente una poesía extraordinaria. Si es cantante, cantará por primera vez lo que siempre había deseado. Cuando estás en silencio, arraigado en tu ser, centrado, tu talento empieza a funcionar automáticamente. Empiezas a funcionar como siempre había querido la existencia que funcionaras. Empiezas a funcionar como deberías haberlo hecho desde el día en que naciste, como tu destino quiere que funciones. Actúas con espontaneidad. Empiezas a hacer lo tuyo, sin importarte si te compensa o no, si te hace más respetable o no. Te hace feliz, y con eso basta. Te llena de júbilo, y eso es más que suficiente. Pero a algunas personas les gusta dar muchos rodeos. Quieren cambiar el mundo en primer lugar, y después volver a sí mismos. Pero he de deciros que nunca volveréis a vosotros mismos si os vais tan lejos. Me han contado una cosa. Había un viejo sentado cerca de Delhi. Un joven que pasaba por allí en coche se detuvo y le preguntó: ¿a qué distancia está Delhi? El viejo contestó: si sigues en la misma dirección por la que vas, si sigues ese camino, está muy lejos. Tendrás que dar la vuelta a la Tierra, porque te has pasado Delhi hace 3 kilómetros. Si giras, no está muy lejos. Cuestión de minutos. Si inicias un viaje para cambiar el mundo entero y piensas que así vas a cambiarte a ti mismo, no lo conseguirás. No podrás volver a casa. Empieza donde estás. Formas parte de este mundo tan feo y al cambiarte a ti mismo cambiarás el mundo. ¿Qué eres tú? Formas parte de este mundo tan feo. ¿Por qué vas a intentar cambiar a tu vecino? A lo mejor no quiere, no le interesa. Si te das cuenta de que el mundo necesita un gran cambio, tú eres el mundo más próximo a ti mismo, empieza por ahí.